a la diputada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena y del bello estado de Baja California. Diputada Ramírez, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente, saludar acá a toda tu querida audiencia. Un abrazo. Muchas gracias, Julieta. También le doy la bienvenida al diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer, por el bello estado de Jalisco, que ya está también para entrarle sin máscaras. Hamlet, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel, buenas tardes a Julieta y a toda nuestra querida audiencia de Sin Máscaras. A tus órdenes. Muchas gracias, diputados. Pues vamos a darle, y yo honestamente como editorial, antes de iniciar, quiero decir que en Morena posiblemente se encuentre una generación bastante destacada de legisladores donde digamos que las intervenciones, las iniciativas y también, ¿por qué no decirlo?, las polémicas más trascendentales, importantes, no solo en San Lázaro, sino también en el propio Instituto Nacional Electoral, la han encabezado diputados jóvenes como lo son ustedes. En base a eso, diputada Julieta Ramírez, pues me gustaría su opinión acerca de esta iniciativa que propuso la diputada Andrea Chávez, que ya ahora es una realidad y se va a turnar al Senado, sobre que jóvenes de 18 años de edad automáticamente entre las 12 de la noche de ese día son partícipes o tienen el derecho para ser diputados federales. ¿Por qué, Julieta? Bueno, mira, en primer lugar, había diferencias en las leyes. Por ejemplo, teníamos que para adquirir la ciudadanía en el país se necesitaba tener 18 años y eso te daba ya el derecho a votar, pero por ejemplo no te daba el derecho a ser votado. Entonces, esta era la primera incongruencia que existía de forma legal. Luego, también tenemos que a partir de los 18 años, un joven puede emprender un negocio, puede tener obligaciones fiscales, un joven también es un sujeto a proceso si comete algún delito, es decir, tiene todas las de la ley, pero no puede ejercer sus derechos político-electorales. Así que esta nueva iniciativa lo que busca es homologar esta situación y bien, ahora a partir de que es aprobada, podrán los jóvenes participar en la vida política del país, tomar decisiones desde los 18 años. Antes era esto a los 21. Y además, también se ha reducido la edad para ser secretario de Estado. Antes un secretario de Estado tenía que tener 30 años y ahora es posible con solo 25 años. Nosotros confiamos y sabemos, creemos que la edad es solo una construcción social, es solo un número y además no es homogéneo esta situación de la edad en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, la ONU considera que un joven es hasta los 25 años. En México se considera que es hasta los 29 años, eres joven. Entonces, no existe un parámetro real y serio en el que podamos calcular la madurez o la experiencia solamente por un número en nuestros años de vida, por lo cual creemos y estamos confiados de que esto será un gran paso para garantizar el relevo generacional y también para impulsar a los jóvenes desde que sepan que en temprana edad ya pueden ejercer sus derechos políticos y se animen a participar en la vida social y pública del país, que no vean y no observen nada más cómo los grandes hacen política por ellos, sino que realmente se involucren porque tienen las oportunidades ahora de tomar decisiones. Gracias, diputada. Ocurrió algo que normalmente ocurre solamente en algunas navidades, diputado Almaguer, y es que todas las fuerzas políticas votaron por unanimidad. ¿Qué pacto o qué ritual se llevó a cabo para que panistas, perredistas, que no son muchos, ¿verdad? Pero existen, emesistas, priistas, hay alguno que otro de otra fracción parlamentaria, bueno, obviamente desde luego Juntos Hacemos Historia, votaran a favor simultáneamente? Curiosamente, los que estaban en contra no votaron, que fue Gabriel Cuadri y demás, pero hasta el propio Santiago Krill subió su video muy contento
matando desde mi punto de vista, muy anticlimático que alguien como de su perfil celebre una iniciativa de este estilo, ¿no? ¿Verdad? Pero se dio unanimidad. ¿Cómo se consiguió? Bueno, Manuel, primero, muchas de las reformas que se aprueban aquí en la Cámara suelen votarse por consenso. Ayer, por ejemplo, aprobamos dos que me parecen fundamentales. Una es para agregar perspectiva de género al presupuesto de egresos de la Federación, desde la parte de programación, de la proyección del gasto público y la inversión. Y esa es una iniciativa de la diputada Ana Ayala, de Morena también, que es del estado de Sinaloa. Y la otra fue para incrementar el catálogo de enfermedades que pueden dar origen a una incapacidad laboral, entre ellas el COVID, porque no se había actualizado la legislación a pesar de ya estar en pandemia. Y estas dos votaciones pues salieron por unanimidad. Entonces yo te diría que en muchas ocasiones ocurre, es más difícil, eso sí, en reformas constitucionales. Pues comentarte, me parece que no se puede leer de manera aislada. En el plan B nosotros agregamos una acción afirmativa que no existe a nivel federal, pero que sí existe en algunas entidades federativas. Es la acción afirmativa joven, para que, como dice mi compañera Julieta, los jóvenes de hasta 29 años puedan tener espacios de representación previamente garantizados para que exista pluralidad. El diputado Pedro Vázquez, que es representante del PT ante el INE, dio un dato muy interesante el día de la discusión. Más de 15 millones de mexicanos tienen entre 18 y 21 años de edad en este momento. Y ellos pues estaban exentos de este derecho, aunque sí tenían la obligación ciudadana de asistir a las urnas y votar. Una reflexión complementaria entonces es que al garantizar esta acción afirmativa en el plan B, aunque esté suspendido, pero confiamos en que va a avanzar, y reformar la Constitución para que pueda ser electo desde los 18 años, pues le das coherencia al sistema. Y la otra, Manuel, la vivimos en la renovación de nuestro Congreso Nacional, pues Julieta también es no solamente congresista, sino consejera nacional, eh, porque menores de 18 años pudieron votar por nosotros en las elecciones del Congreso y Consejo Nacional. Entonces, no tienes que esperar hasta los 18 para iniciar una vida política. Muchos comienzan esta organización desde la secundaria o la preparatoria. Y la verdad es que creo que puede aportar mucho esa generación a la discusión pública. Pues nosotros estamos muy contentos y hacemos un gran equipo en esta generación que tú mencionas, el relevo generacional. Y también estamos pues agradecidos con la oportunidad que nos da el partido y la confianza de representar, por ejemplo, en el instituto o de tomar parte de las discusiones más relevantes del país. Pero sentimos también un compromiso con la siguiente generación para que no solamente participen en las tareas tradicionales partidistas o de campañas, que estén ahí colgando material o realizando publicaciones en redes o asistiendo a eventos o participando en algunos foros o debates, sino que ya tengan una participación más formal. Lo que sí hay que acotar, y esto me parece que se puede expresar desde la legislación secundaria, es buscar alguna serie de candados para que esto no se preste para una generación, digamos, de juniors, de hijos de exgobernadores o de legisladores o de dirigentes, sobre todo en los partidos de oposición, porque tienen esa práctica. No es el caso en Morena, la mayoría no venimos de familias que hayan participado en política en anteriores generaciones. En el PRI, en el PAN y en el PRD, eso sí se ve. Entonces, es algo de lo que tenemos que estar muy vigilantes para que no se abuse de esta figura y que sí lleguen jóvenes pues sanos, con verdadero interés de aportar a la discusión y que vengan a la Cámara a expresar sus preocupaciones generacionales y a votar también las reformas más relevantes. Correcto, diputado Almaguer. Retomando el tema del Instituto Nacional Electoral, bueno, no necesariamente el INE, afortunadamente ya se respiran nuevos aires en ese instituto y ya no se siente la crispación de, quien lo diría, hace tan solo un mes. Ahora hay una nueva polémica en torno
a las reformas que se desean hacer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diputada Julieta Ramírez, pareciera que nuevamente se iba a repetir el milagro de Navidad, que todas las fuerzas parlamentarias iban agarradas de la mano. Últimamente como que están pasando cosas raras en San Lázaro para que se den ese tipo de acuerdos, y de repente hacen un llamado a las sociedades civiles. Cuando en este país se habla de sociedad civil, es ineludible pensar en Claudio X González y en toda esta parafernalia de personajes que han robado la palabra sociedad civil, y de repente el PAN ya se echó para atrás, el PRI está en veremos, y finalmente también estará el PRD. Insisto, no es que sean muchos, pero pues igual son votos. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el propio coordinador del grupo parlamentario de Morena y el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, ha dicho que, bueno, también se va a revisar, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué propone exactamente esta reforma al Tribunal Electoral? ¿Y por qué está causando la molestia de la sociedad civil? La sociedad civil. Mira, en primer lugar, desde el mes de febrero se hizo un grupo de trabajo entre diversos partidos, PAN, PRI, PRD, PT, Verde y Morena. Todos esos partidos tenían ciertas inconformidades por la invasión de facultades que ha manifestado el tribunal. Y esta invasión de facultades actuaba en dos sentidos. Primero, hubo numerosos acuerdos que se tomaron de parte de órganos de la Cámara de Diputados que en muchas ocasiones fueron impugnados por el tribunal, siendo que el tribunal no tenía facultades para ese tipo, pues, de impugnaciones o ese tipo de resoluciones. Por ejemplo, cuando nos tumbó, por así decirlo, la convocatoria para elegir a los consejeros electorales que estuvimos aquí platicando. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, los partidos se han sentido de alguna forma invadidos en cuanto a la designación de sus candidatos. Entonces, en la primera parte, donde les comentaba que los partidos se ponían de acuerdo porque al interior de la Cámara de Diputados el Tribunal Electoral ha estado extralimitando sus facultades y obstruyendo los acuerdos de la Cámara de Diputados, pues nosotros tenemos que respetar y luchar por la autonomía del poder legislativo. Y por lo tanto, esta reforma proponía algo positivo, que era que en alguna controversia sobre algún tipo de acuerdo que tomen los órganos de la Cámara, quien resuelva va a ser la Suprema Corte de Justicia. Había una especie de laguna legal y el Tribunal Electoral decía, bueno, esto yo creo que está mal y pues se los echo abajo. Pero ahora nosotros vamos a legislar para que específicamente quien resuelva estos casos sea la Suprema Corte. Bueno, ahora bien, el tema de los partidos. El tema de los partidos también tiene dos vertientes. Número uno, la vida interna de los partidos. ¿Qué pasó? Alito Moreno, ustedes saben, quiso prolongar su periodo para ser presidente del PRI y el tribunal se lo estaba echando abajo. Y Morena, el año pasado, votó por toda su militancia para que Mario Delgado, el dirigente, y Citlali Hernández, la secretaria de Morena, extendieran su periodo un año más. Aquí la diferencia es que, bueno, con Alito Moreno fue prácticamente un albazo, fue un madruguete, él y sus secuaces del CEN, y aprobaron la extensión y la reforma al estatuto de su partido para que extendiera su periodo. Bueno, en el caso de Morena, pues veníamos de un proceso nacional de renovación de los consejeros de todo el país, en todos los estados, de la renovación de las dirigencias en todas las entidades de la República. Y finalmente, el Congreso Nacional de Morena vota para extenderles un año más el periodo a nuestros compañeros dirigentes porque considerábamos riesgoso que entráramos nuevamente a un proceso de renovación de las dirigencias un año antes de estar en un proceso electoral presidencial como será en el 2024. Pero aquí, pues, fueron más de 2,000 personas que votaron esto. Bueno,
Sin embargo, en los hechos, para el tribunal prácticamente era lo mismo, entonces quiere anular ambas decisiones, tanto la del PRI como la de Morena. Entonces hay un viejo, digamos, refrán que es casi el respeto de los estatutos ajenos es la paz entre los partidos políticos, y los partidos buscan que se respete su forma de organización interna, así sea como quiera que la decidan. Entonces se está buscando que el tribunal solamente pueda resolver lo que está únicamente en la ley y que no se puede extralimitar en sus facultades. Y la otra parte que afecta a los partidos, que les decía, es el tema de las acciones afirmativas. A ver, y aquí fue el gran dilema, el tema de las acciones afirmativas, porque por un lado, los partidos políticos muchas veces se ven afectados en la contienda, en el proceso electoral, ya cuando el Tribunal Electoral decide en medio del proceso electoral ya empezado que tienes que cambiar candidatos, que porque no se cumplen con las acciones afirmativas, que son estas para garantizar la participación de grupos vulnerables. Entonces, todos los partidos están de acuerdo en esto. Sin embargo, empezó el dilema porque quienes llegan a través de estos espacios por medio de las acciones afirmativas decían, pues no queremos que se legisle. ¿Qué se buscaba? Que los partidos definieran las acciones afirmativas, que tuvieran su porcentaje y se tuviera que establecer claramente, pero que los partidos fueran los que las decidieran, porque el Tribunal Electoral no es el legislador para estar diciendo solo a través de un lineamiento quién sí y quién no debe tener una acción afirmativa. Pero aquí el problema fue que muchas mujeres, muchas personas de las comunidades indígenas, jóvenes y personas que son de la diversidad sexual, dicen, yo no quiero que las acciones afirmativas estén en manos de los partidos, quiero que siga el tribunal las acciones afirmativas, lo cual están en lo correcto. Sin embargo, el problema para otras personas, incluso de Morena, es decir, hay disenso al interior de Morena, es que el Tribunal Electoral casualmente solo obliga en la mayoría de las veces a Morena a cumplir con las acciones afirmativas. ¿Cuántos diputados conoces del PAN que sean miembros o que sean representantes de las comunidades indígenas? ¿Cuántos jóvenes tienen? ¿Cuántas personas de la diversidad tienen? Ni uno solo, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni el MC, ninguno. Y Morena es el único partido que al final cumple y le hacen cumplir con las acciones afirmativas. Y lo que dicen algunas personas de Morena es que el tribunal se extralimita tanto en sus facultades y lo hace a veces contra Morena de manera dolosa. Es decir, hay veces que dicen, no, a Morena le falta poner una mujer y busca el distrito que lo perdería esa persona y a ese mandan a competir, como lo que nos sucedió y lo que ha sucedido para que se obstruyan los procesos electorales. Entonces, bueno, este es el gran dilema que se está viviendo en cuanto a la reforma. Yo lo estoy viendo un poco de lejos porque no soy parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Mi compañero Hamlet sí es parte de esa comisión y él ha estado peleando por que se pueda lograr un acuerdo en el cual se respete el tema de las acciones afirmativas, que todos queden conformes con ese asunto y que también se limite el tema de la actuación del tribunal cuando lo hace de forma excesiva. Ahora bien, por último, ya con esto concluyo, ¿por qué el PAN, el PRI de pronto parece que se están echando atrás? Pues porque se dieron cuenta que había personas inconformes en cuanto al tema de las acciones afirmativas y siempre le juegan al que a la mera hora son los buenos. Entonces, esto es pura faramalla de su parte, pero todos estaban haciendo este grupo de trabajo para tratar el tema del tribunal, que ahora hagan como que son los grandes salvadores. Eso es otra farsa de las que siempre hacen, mi estimado Manuel. Correcto, diputada Julieta. Y en esta parte que usted menciona, pobrecito, porque quiero dar su nombre, se trata, bueno, lo acabo de perder igual y no es correcto por parte de su grupo parlamentario, pero uno de los que escribió y que tuvo más participación a la hora de redactar esta reforma al Tribunal Electoral, se trató justamente de un diputado del PAN.
que eventualmente pues se tornó a la Jucopo, todos consideraron que sí, excepto Movimiento Ciudadano, y al final acabó en lo que acabó. Yo me pongo en el lugar de este diputado, Hamlet, y pienso, imagínate la destreza, las horas de inversión para escribir parte de este documento para que lo acepte en una primera instancia de tu partido político y eventualmente diga, ¿sabes qué, mano? O sea, sí, te agradecemos mucho que lo hayas escrito, pero pues básicamente ya nos dieron orden de que no la podemos aceptar. La vamos a tener que rechazar y vamos a tenernos que oponer. Hace unos meses, si no me equivoco, corríjanme ustedes, era Alejandro Moreno Cárdenas diciendo el INE y el Tribunal Electoral no se toca. Era Marco Cortés diciendo el INE y el Tribunal Electoral no se toca. Y de repente viene este tipo de cosas y yo ya no entiendo nada. Un cortocircuito y siento de alguna manera que entre opositores están pasando la bolita de no. Aquí no pasó nada, es culpa de Morena. ¿Es así como lo estoy leyendo correctamente, Hamlet? Bien comentada mi compañera Julieta, pues tiene tres vertientes. La primera de ellas, en las facultades para la Suprema Corte, cuando existen conflictos aquí en San Lázaro, de orden interno, de organización y de nuestros órganos de gobierno, que son la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, la elección de comisiones y demás. El segundo, pues sí tiene que ver con las dirigencias. Aquí tengo el proyecto de la magistrada Otálora sobre el caso de Mario Delgado y de Citlali. Este proyecto contiene elementos que faltan a la verdad. Dicen, por ejemplo, que no hubo deliberación sobre esta extensión. Ya mi compañera Julieta expresaba que fuimos 3,000 congresistas. En el momento de la votación había más de 2,000 presentes. Cerca de 500 votaron en contra y más de 1,500 votamos a favor. Además hubo participaciones de oradores en los dos sentidos, entonces sí hubo deliberación y discusión. Y comentar también, conforme al Estatuto de Morena, es el Congreso Nacional el que puede aprobar este tipo de modificaciones. Y somos electos por un periodo de 3 años, entonces durante ese tiempo el Congreso podrá realizar este tipo de variaciones, no solamente en materia de dirigencia, sino de organización interna del partido, política de alianzas. Votamos el otro día desde el Consejo la plataforma para el Estado de México y Coahuila, por ejemplo. Esa es una parte. Ya en las acciones afirmativas, el PAN de manera deliberada se ausentó de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí participaron algunos compañeros diputados y diputadas que pertenecen a estas acciones afirmativas. Y ellos pedían algo muy similar a lo que existe en el Plan B, que se ponga una cantidad de candidaturas o un porcentaje de candidaturas a nivel constitucional para estar tranquilos de que estos partidos que mencionó mi compañera Julieta no van a querer abusar de estas figuras, porque sí es cierto que cometen fraudes en esta materia. Por ejemplo, esta es una sentencia, recurso a reconsideración 1410 de la Sala Superior, que fue dictada una noche antes de que asumiéramos la Diputación, el 28 de agosto. Y en esta resolución bajan a un diputado del PAN que se había registrado como indígena y no era falso. Muchos otros se colaron. Pero aquí el elemento que hace la diferencia es porque la propia comunidad indígena lo impugna y dice, ese no es nuestro representante. A otros que eran falsos migrantes, que no cumplían con los demás requisitos, se les impugnó desde Morena, se les impugnó desde los partidos, se les impugnó desde la ciudadanía de manera individual y el tribunal como que no se animó a entrar al estudio de fondo. En este caso no tenían para dónde hacerse porque era el propio cuerpo colegiado de la comunidad originaria la que estaba impugnando que no pertenecía a ese sector. Entonces tiene razón mi compañera en que se presta a muchos abusos, serán cuestiones que se tendrán que analizar desde la legislación secundaria. Hay ánimo del diálogo, lanzaron un comunicado los coordinadores parlamentarios y dijeron que no iban a cesar en este intento porque pueda avanzar la reforma y hacen énfasis en la parte de paridad y en acciones afirmativas, que es un tema nada más de redacción y reitero, una petición muy básica, de que sea como en el plan B, que se ponga una cantidad. Fuera de eso, no hay ningún tema. Tuvimos una reunión plenaria de Morena hace un par de horas y los 200 legisladores, pues estamos de acuerdo.
con la propuesta que se está llevando de nuestro partido a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es presidida por alguien de Morena. Entonces esperamos que los demás partidos, especialmente el PAN, pues no se opongan a la inclusión de las acciones afirmativas de los grupos en situación de vulnerabilidad. A ver si no se les hacen muchas las candidaturas que se están proponiendo en esta reforma, que podrían fluctuar entre 25, como dice el plan B, y 50. Para nosotros no hay ningún problema en cumplirlas, porque Morena es un partido diverso, plural, abierto, que tiene, como ya se ha mencionado aquí, pues la mayor integración de diputadas y diputados indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual, migrantes, con discapacidad, también jóvenes, y eso pues se va a reiterar en las próximas elecciones. Para nosotros no es un problema. El problema está en el abuso que cometen otros partidos de meter cachirules y candidatos pues falsos que no cumplen con estos requisitos, Manuel. ¿Quién lo diría, básicamente, no? Como dirían los clásicos. Y ahora recordaba, ahora que estábamos hablando del tema de, pues que prácticamente hay varias generaciones de antaño que vienen siendo políticos. Bueno, los Moreira, si no me equivoco, traen a la esposa y al hijo como diputados federales también dentro de esa parte. Entonces no es una sorpresa, pero bueno, solamente el tiempo va a decidir cómo termina esa situación. Diputada Julieta Ramírez, diputado Hamlet Almaguer, yo les agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Empiezo con usted, diputada Julieta Ramírez, muchas gracias y por cierto, felicidades infinitas por las representaciones en el Instituto Nacional Electoral. No hace falta que uno se lo diga, el pueblo se lo dice, la gente se lo dice y bastante contentos de tener esa representación en tremendo lugar que espero que poco a poco ya deje de haber tanta oscuridad que parece ser que así va a ser. Diputada, muchas gracias. ¿En dónde la podemos encontrar en redes? Muchas gracias, Manuel, y quiero reconocer aquí a mi compañero Hamlet porque él es el que está diseñando la redacción, no lo dijo, pero él está diseñando la redacción para que se aseguren las acciones afirmativas en esta propuesta que se está haciendo y es uno de los principales que se ha opuesto a que se vean vulnerados estos derechos, así que ahí mi reconocimiento a la labor que está haciendo la Comisión de Puntos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muchísimas gracias a toda tu audiencia querida y me pueden encontrar como Julieta Ramírez en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos ahí para servirles. Un abrazote. Un abrazo, Julieta, muchas gracias. Diputado Hamlet Almaguer, bueno, pues allá también compartimos ese reconocimiento que extiende la diputada Ramírez. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias, Manuel. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet-Almaguer. También reconocer tu trabajo y el de mi compañera Julieta Ramírez y su aportación fundamental tanto en el INE como en la Cámara. Y sí se respiran nuevos aires, todo está un poco más tranquilo. El problema puede venir en las comisiones, que todavía están integradas mayoritariamente por consejeros que a lo mejor piensan como Lorenzo y como Ciro, pero esperemos que poco a poco eso se vaya transformando también. Nos vemos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer. Diputados, muchas gracias. Yo les agradezco mucho. Si todo sale bien, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo del tamaño de sus respectivos estados. Cuídense mucho. Hasta pronto.